Y esto es lo que llamaríamos un cepillo de desbastes, ¿de acuerdo? Básicamente es un cepillo muy básico, tiene una lumbrera muy abierta, también porque como hemos ido aplanando muchas veces la suela, a medida que voy aplanando esta lumbrera se va abriendo. Tengo una cuchilla bastante más curva que en el cepillo de acabados y eso me va a permitir entrar a sacar mucho material. Puedo hacer mucho trabajo de brazos en el desbaste. Voy a trabajar más rápido, pero al mismo tiempo va a ser mucho más cansado. Va a ser más físico en mis brazos y también a nivel de espalda. A lo largo va a ser un desgaste mucho más fuerte, que si acompaño todo el movimiento con el peso de mi cuerpo, ¿sí? Entonces mantengo los brazos clavados en relación a mi cuerpo y me deslizo con la herramienta. Cuando yo golpeo aquí detrás, lo que hago es, fíjate, ha entrado la cuchilla de golpe, ¿sí? Y al mismo tiempo se libera la cuña. Tengo que volver a apretar la cuña. Tengo que vigilar. Para entrar cuchilla, puedo entrar golpeando así. Mejor. Acordaros que siempre hay la posibilidad de hacer los acabados en las caras interiores antes del encolado. Es muy guay. Aquí arriba obviamente no, porque luego tenemos que cortar, tenemos que limpiar, pero en todas las interiores es una manera de trabajar muy limpio.
las papas esas rosas que tiene. Sí, es esto. Ah, tan bonito. Guay. ¿Aceite o vernos?